gracias a Dios porque Él es bueno, dice amén. Y pues este día estamos avanzando rápidamente ya con esta serie que hemos llamado del Valle de Muerte a la vida. Pues estamos teniendo temas muy bendecidos, así que pues este día no es la excepción, ¿verdad? Pienso yo que en la vida de cada persona hay cambios y los cambios son algo necesario, son algo que Dios utiliza para que podamos nosotros seguir superándonos, avanzando, crecer. Y pensaba yo que el cambio cada vez que sucede no se nos anuncia por medio de algunas características, pero vamos a ir a la Biblia, Ezequiel capítulo 37, versos 7 y 8. Ezequiel 37, versos 7 y 8, que dice: profeticé pues como me fue mandado. Recuerda, hablamos la semana pasada de profetizar, ¿verdad? De profetizar, de hablarle a las circunstancias, pero dice aquí Ezequiel: profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Así que yo creo que el cambio es necesario en las personas, pero muchas veces las personas no están dispuestas a tener un cambio, no están dispuestas a que sus vidas sean transformadas, no están dispuestas a ceder de su postura, de sus condiciones y reconocer que se han equivocado en algo y que tienen necesidad de una renovación. Ahora, ¿por qué no están dispuestos? Digo yo que primero porque es más cómodo quedarnos donde estamos. Si usted tiene que avanzar hacia un lugar nuevo, usted siente que es más cómodo quedarse donde está, nadie le molesta, ahí está usted bien. Pero el dicho dice que es mejor lo conocido, lo viejo conocido, que lo nuevo por conocer, ¿verdad? Qué triste, yo no creo así. Ni la Biblia respalda realmente esa clase de pensamiento, porque lo que está diciendo es más cómodo quedarnos en donde estamos, aunque no hagamos nada nuevo, aunque no vayamos más allá, y eso no puede ser así. Nuestra mente siempre debiera de estar abierta hacia las cosas nuevas, hacia poder avanzar en la vida. Números 14:4 de la Biblia de las Américas dice: y se decían unos a otros, nombrémonos un jefe y volvámonos a Egipto. Que esto sucede en ese momento cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pero venía Faraón detrás, estaban con complicaciones, con dificultades, y entonces ellos dicen: no, es necesario, mejor que nos volvamos a Egipto. ¿Por qué? Porque a pesar de que eran esclavos, a pesar de que estaban sufriendo, a pesar de que no estaban tan bien ahí, ellos decían: mejor es lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Y hermano, definitivamente, para Israel no era mejor volverse a Egipto, ellos eran esclavos en Egipto. Pero ahora ellos estaban diciendo: mejor nos volvemos a Egipto. ¿Por qué? Porque es más cómodo estar ahí, quedarse ahí, que moverse y avanzar. Pero segundo, porque la gente no quiere un cambio, porque el cambio les parece como algo peligroso. Uy, allá a saber qué nos va a suceder. Si nosotros avanzamos, decían ellos, eso es peligroso. Quizás usted, cuando piense en hacer algo nuevo, en cambiarse de trabajo, en hacer algo, usted está diciendo: pero quién sabe cómo me va a ir ahí. O en el caso de alguien que es empresario, tal vez dice: pero si abro un nuevo negocio, quién sabe cómo me va a ir ahí. Pero precisamente de eso se trata el cambio, de ir avanzando, de ir creciendo, de ir mejorando. Porque, tercero, ¿por qué la gente no quiere el cambio? Porque les falta confianza en sí mismos. Si usted no tiene confianza en usted, entonces usted no quiere un cambio. Porque entonces usted dice: yo, quién sabe si lo voy a lograr, no sé si voy a poder.
Jueces capítulo 6, verso 15 de la Biblia de las Américas dice, y él respondió, Gedeón, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yo lo que digo es que lo que estaba diciendo Gedeón aquí es que su familia era pobre y él era pobre en medio de su familia. Es decir, él estaba diciendo como yo soy el pobre de los pobres. Mi familia es pobre, pero dentro de mi familia dicen que yo soy el pobre. Así es que ¿con qué voy a salvar yo a Israel? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a cambiar? Hermano, quiero decirle que el cambio es algo positivo y es algo que se anuncia y es algo que se escucha, se nota cuando una persona está cambiando. Ezequiel 37:7 dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido, hubo un ruido y un temblor. Un ruido y un temblor. Eso estaba marcando un cambio. Yo pensaba acerca de ese ruido porque quizás nosotros también estamos pensando en el ruido, pero yo creo que no todo el ruido es malo, hermano. Porque el ruido es señal de vida y no de muerte. Cuando alguien hace ruido es porque está vivo. Donde están los muertos, pues ahí no se mueve nada, no hay ruido. Pero cuando nosotros tenemos vida, entonces estamos dispuestos a avanzar, estamos dispuestos a cambiar. Hay un ruido, hay un cambio que se escucha. Y la Biblia dice que Ezequiel escuchó un ruido y también un temblor. Y pensaba yo, los temblores, ¿y qué pasa con los temblores? Porque a veces también creemos que el temblor es malo, pero en medio de ese caos, en medio de esa cosa tan mala, Dios está produciendo cosas buenas. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Por eso es que yo a este tema le llamé el ruido del cambio o las señales de vida en medio del caos o en medio de la muerte, porque eso es lo que escuchó Ezequiel. Escuchó que algo estaba sucediendo, un ruido y un temblor, hermano, y eso, según la Biblia, digo yo, porque en la Biblia el temblor es como el símbolo, es como una de las marcas, una de las señales de la crisis. Lucas capítulo número 21, verso 11 dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que digo yo, es eso del temblor, eso significa como ese momento de crisis. Señales de crisis, señales, hermano, del fin del mundo está hablando ahí, pero sin embargo, yo quiero decirle que cuando nosotros tenemos ese tipo de circunstancias que nos afligen, hermano, sepa que en medio de eso Dios está trayendo vida, está sacando algo mejor, está provocando algo nuevo. Es que nosotros a veces no lo entendemos, por eso es que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, que usted se enfrenta a una crisis en su vida y usted está diciendo, pero ¿cómo me puede ayudar esto? Usted no tiene que preguntar cómo le va a ayudar. Usted tiene que creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún la crisis que usted está teniendo, aún ese momento complicado, aún ese temblor que hay en su vida, aún ese ruido que usted está diciendo, uy, pero es que es insoportable. Eso Dios lo puede usar para su bien. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Yo lo creo. Dios está obrando en este tiempo. Dios se está moviendo a través de todas las circunstancias que nos rodean. No importa qué circunstancia usted esté viviendo. Hay un ruido en su vida hoy, algo que usted dice es insoportable. A veces, cuando por las madrugadas, bueno, el servicio de extracción de basura en mi casa es por la madrugada. Pero cuando el servicio de extracción de basura llega a la puerta, el perro del vecino empieza a ladrar y a ladrar. Y yo digo, qué insoportable, porque ese es el ruido, ¿no? El ruido a veces nos estresa, nos molesta. Pero yo quiero decirle que muchas veces yo he podido sacar la basura porque el perrito del vecino
hace ese ruido. Si no, quizás se me hubiera olvidado. Pero como él hace ese ruido, yo estoy pendiente y la saco. Es decir, que aún ese ruido es favorable. Y yo no sé qué está sucediendo hoy en su vida. No sé cómo está usted. No sé las aflicciones, la angustia, el temor que usted pueda estar viviendo. Pero lo que sí le quiero decir es que aún eso es usado por Dios para bendecirle. Los temblores derriban cosas, hermano. Los terremotos derriban cosas. Pero en nuestra vida lo que se tiene que derribar son las cosas contrarias. Son los temores, son las angustias, es la ansiedad, es la depresión. Eso es lo que se tiene que derribar en nuestra vida. Por eso es que aún esas cosas que muchas veces las interpretamos como malas, vienen a ser delante de Dios positivas para nuestra vida. Por eso es que tenemos siempre que procurar hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Y dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la buena voluntad, esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Pero si la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, que es agradable y perfecta, entonces ¿por qué yo tengo que decir, por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué sucede esto o aquello en mi vida? Si esa es la voluntad de Dios y la Biblia dice que le demos gracias en medio de esa circunstancia, entonces no cuestionemos lo positivo de la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, es agradable y es perfecta. Y si es perfecta, quiere decir que no hay otra cosa mejor que le pueda pasar a usted que encontrarse con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, hermano, no le tengamos miedo al ruido, no le tengamos miedo al temblor. Sepamos que si es parte de la voluntad de Dios, algo positivo va a generar para mi vida, para tu familia, para tu casa. Amén. Yo lo creo, hermano. Las crisis vienen a ayudarnos. Y el cambio que trae la crisis sucede, hermanos, no de la noche a la mañana. No es que de repente, uy, no sé qué me pasó, estoy diferente. No, ¿verdad? Eso sucede en un proceso. En un proceso. Usted va a cambiar en un proceso. ¿Y cómo es ese proceso? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 2, versos 5 y 6 de la traducción al lenguaje actual, el oro se purifica por fuego. Y nosotros con el sufrimiento, si corrigen su conducta y ponen su confianza en Dios, Él les brindará su ayuda. Mire qué versículo, a mí me gusta mucho este versículo, porque el oro es probado por fuego. Y el fuego no está diciendo que sea una cosa agradable, sencilla, sino el fuego resulta ser algo doloroso muchas veces, ¿no? El fuego, el calor va a purificar el oro. Así a nosotros, dice la Biblia en Eclesiastés, por medio del sufrimiento. Así es que si a usted le tocó sufrir hoy, hermano, no se ponga a llorar. Empiece a darle gracias a Dios porque Él aún está trabajando en su vida, provocando un nuevo cambio, una nueva transformación, algo nuevo, algo positivo va a surgir de eso. Dice amén. Dice amén. Porque estamos siendo purificados. El oro se purifica por el fuego y nosotros por medio del sufrimiento. Y mire, yo no sé si habrá alguien que diga, es que yo sí nunca he sufrido, hermano. No sé si habrá alguien aquí que puede decir, es que yo jamás he sufrido, no sé qué es eso del sufrimiento. Yo no lo creo. Porque el Señor Jesús fue muy claro y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces la aflicción no es agradable, la aflicción es un sufrimiento. Estamos afligidos por algo. Algo está provocando ese sentimiento. Pero ahí empieza el proceso del cambio. En la purificación. Segundo,
creo yo que el proceso del cambio continúa con la restauración. Y hemos hablado ya de restauración, pero Jeremías 18, del 4 al 6, dice, y la vasija de barro, bueno, lo pongo en contexto. Dice Jeremías, me habló el Señor, me habló el Espíritu y me dijo, vete a la casa del alfarero, porque ahí te voy a hacer oír mis palabras. Entonces dice Jeremías, me fui yo a la casa del alfarero y cuando llegué, lo vi que estaba trabajando en la rueda. Y la vasija que estaba haciendo se le echó a perder. Y entonces el Señor le habla y le dice, veamos, 18, 4 al 6, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh oasis de amistad. No podré yo hacer como ese alfarero que como el barro en su mano, así sois vosotros. No podrá ser Dios con nosotros como el alfarero, que nos mira medio echados a perder. Porque esa es la circunstancia. Llega Jeremías, mira que el alfarero está trabajando, pero lo que hace se le echa a perder, se le arruina. Y quizás el Señor nos ha visto a nosotros medio echados a perder, hermano. La vasija le salió torcida al alfarero, pero sabe que el alfarero tiene la potestad de deshacerla, de volverla a unir y de volverla a trabajar y de hacer una vasija nueva de eso que se había echado a perder, hermano. Amén. Lo que estoy diciendo es que usted y yo, aunque nos hayamos echado a perder, el Señor puede agarrarnos de nuevo. Pero hermano, oiga, no nos va a chapucear como decimos en Chapín. No solo nos va a hacer una medio reparacioncita ahí a ver qué tal queda. Nos va a hacer de nuevo. Nos va a restaurar, nos va a dar una nueva vida, una nueva personalidad, una nueva calidad de persona. Dice amén. Y este es el proceso del cambio, purificación, restauración. Y Ezequiel dice que de repente se oye el ruido del cambio. Y los huesos se empiezan a unir, cada hueso con su hueso. Y empiezan a salir tendones y empieza a salir músculos. Pero no había vida. Y de pronto, Ezequiel profetiza. Y mire, 37:10 de Ezequiel dice, y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. ¿Sabe que a veces andamos tan cortos? Dejen el versículo ahí, por favor. A veces andamos tan cortos en el espíritu. Estamos como desnutridos en el espíritu. Y entonces, dice Ezequiel, todo estaba listo, pero no había vida. Quizás usted dice, no, si yo ya recibí a Jesús, sí, pero ¿en qué calidad de espíritu está? ¿Cuánto ha recibido usted de Dios en su vida? ¿Cuánto ha permitido al Espíritu fluir, transformar, tocar, cambiar, renovar, purificar? ¿Cuánto ha permitido usted al Espíritu obrar en su vida? Y profeticé, dice Ezequiel, como me había sido mandado. Como me había mandado. Y entró espíritu en ellos.
y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército. Hermano, usted y yo tenemos que permitir al Espíritu venir a nuestra vida, llenarnos, tocarnos, renovarnos. Y mire, no estoy diciendo, ay, entonces como el Espíritu, entonces usted se va a parar y va a dar 3 profecías. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que necesitamos del Espíritu, porque entonces usted va a empezar a dar esos frutos espontáneos. Porque yo no puedo creer a alguien que diga que profetiza y de repente ande maltratando o ande haciendo averías o esté cometiendo errores que no son adecuados. Hermano, quizás ahí hay un don, pero no hay un fruto. Y yo particularmente quiero decirle que confío más en los frutos que en los dones. Yo tengo que ver los frutos del Espíritu: paz, paciencia, bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, el ruido del cambio. Amén. Que venga vida sobre cada uno de nosotros. Y por último quiero decirle que el cambio no es maldad de Dios contra todos nosotros. El cambio es beneficioso, es bendición de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cambio nos trae un crecimiento personal. El cambio le obliga a usted a cambiar, al dejar su comodidad. Entonces usted va a aprender. Entonces usted va a adquirir nuevas habilidades, porque el cambio lo exige. Y eso va a mejorar su estima personal. ¿Sabe que a través de los años, pues el Señor me ha permitido estudiar algunas cosas? Pero cada vez que uno tiene necesidad de un cambio y eso le obliga a estudiar, entonces uno crece y automáticamente se vuelve mejor persona. Usted sabe que el estudio le va a culturizar y le va a hacer una persona mejor, una persona diferente. La lectura, hermano, usted tiene que leer, ya se los he dicho muchas veces. No podemos volvernos de esa clase de gente que está en ese mediocre promedio de los guatemaltecos que no leen ni siquiera un libro en toda su vida. Tenemos que salir de ahí y eso nos va a hacer mejores personas. Vamos a recibir cultura, vamos a mejorar nuestra ortografía. Juan Carlos creo que le molesta las faltas de ortografía, ¿verdad? Y vamos a mejorar, hermano, nuestra ortografía. De verdad, a veces mira uno unas faltas que dice uno, santo Dios, y ahí que quisieron poner, ¿verdad? Porque sí hay unas faltas de ortografía groseras que tenemos nosotros que mejorar. Lo que estoy diciendo, hermanos, no estoy criticando al que tiene faltas de ortografía, en fin, pero lo que estoy diciendo es que tenemos que crecer, que vamos a mejorar, que el cambio nos va a obligar a ser mejores personas. Vamos a crecer personalmente. ¿Usted quiere crecer? Bueno, gloria a Dios por los 2 o 3 que anhelan crecer. Digo que si usted quiere crecer, hermano, amén, entonces usted tiene que someterse al cambio. Usted tiene que permitir que el Espíritu venga a su vida, que haya vida y usted cambiar, desarrollarse, crecer. Eso es lo primero. Cuando nosotros entramos en este movimiento de cambio, entonces hay crecimiento en lo personal. Pero segundo, cuando usted está dispuesto a cambiar, eso le va a dar larga vida. Ah, mire qué interesante, ¿verdad? Ahí tal vez ya nos llamó un poquito la atención, sobre todo a los que ya vamos entrando en ciertas edades, ¿verdad? Entonces ya a larga vida, me interesa. Sí, pero el cambio nos trae larga vida. ¿Sabe por qué? Porque científicamente comprobado que aquellas personas que se pueden adaptar a las cosas que van viniendo son las que más viven.
Y eso quiere decir cambio, cambio. Hace 100 años en las iglesias, hermanos, se cantaban himnos. Y fue una linda etapa. Y fue algo muy bonito. Y entonces nacieron aquellos grandes himnos que aún hoy los cantamos, ¿verdad? Cuán grande es Él, oh Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y bueno, esa fue esa etapa linda, ¿no? Linda etapa. Pero luego, por ahí, qué sé yo, hace unos 30 o 40 años, de repente surgió alguien que revolucionó la alabanza y que revolucionó los cantos en las iglesias, que la gente al principio lo criticó, lo señaló, le dijo mucho, pero de repente empezó a sonar con cantos como tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande tu fidelidad. Y lindos cantos, ¿verdad? Lindos cantos. Marcos Witt, un hombre de Dios que vino a revolucionar todo. Pero hace algunos años empezaron a surgir bandas como Elevation Worship, ¿verdad? En Estados Unidos. De Elevation Church, que es una iglesia que está en Carolina del Norte. Y de repente empiezan a salir cantos como ruido, ruido. Viernes en la tumba, domingo despertó. No hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración Que levanta a los muertos de la tumba. Hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Y nos hemos tenido que ir adaptando, hermano, adaptando. Yo quiero decirle que yo admiro a hermana Irma porque ella en las iglesias donde ella estuvo anteriormente, ahí eran himnos, pero ella vino aquí con nosotros y más que por los cantos, por el espíritu que hay en esta iglesia de amor, de atención, de entrega. Ella decidió quedarse aquí y adaptarse, salió de aquella comodidad para ella de los himnos y ahora resulta que ella anda cantando aquí. Este es el ruido que aviva los huesos, y porque se adaptó al cambio. Pero usted sabe, hermana Irma tiene el día de hoy, ¿verdad? No, mañana cumplirá 93 años. No, 92. Bueno, 92 entonces. Pero lo que estoy diciendo es que aquellos que se adaptan al cambio son los que más viven. Así es que, hermana Irma, le espero una larga vida, porque todavía hay más cambios aquí a los cuales se va a ir adaptando, ¿verdad? Quizás estés escuchando ruido en tu vida en este tiempo. Quizás estés escuchando un temblor en tu vida.
experimentando un temblor en tu vida en este tiempo. No te preocupes, porque ese es el ruido del cambio. Eso es lo que te va a llevar a algo positivo en tu vida. Te va a llevar a algo positivo en tu vida, sea que tú lo hayas reconocido o no anteriormente. La crisis te va a llevar al cambio. La crisis te va a obligar a una transformación que te va a hacer crecer como persona y que te va a llevar a una mejor experiencia de vida y que te va a llevar a una larga vida. Así es que no desprecies el cambio. Y si hoy se ruido en tu vida, no te preocupes. Solo tienes que saber que el Señor dice que para los que le amamos todas las cosas nos van a ayudar a bien. Eso te va a ayudar a bien. Esa circunstancia te va a ayudar a bien. Te vas a levantar y vas a salir adelante. Y por último, hoy sí, va a mejorar tu salud mental. Yo he oído gente que dice que ya estoy medio loco. El cambio mejora la salud mental. Cuando usted aprende a adaptarse y a cambiar, entonces cuando usted acepta esos cambios, pero los recibe con determinación, eso tiene un impacto positivo en su mente. Sabe que las personas, por eso es que viven más, las personas que se adaptan al cambio tienen mejor salud mental, viven más, están más conscientes de su alrededor. Póngase de pie. Quizás esté escuchando ruido hoy. Quizás estés escuchando un ruido hoy que diga: ya no lo soporto, ya no lo soporto, no quiero eso. Quizás estés experimentando un temblor en tu vida, que sientes que algo se está destruyendo en ti, algo se está destruyendo en ti, pero yo creo que aún esas cosas te van a llevar a una mejor clase de vida. Vas a cambiar, vas a mejorar, vas a crecer en el nombre de Jesús.